días, buenas tardes, buenas noches, como en cada ocasión, un nuevo podcast de Compliance sin Fronteras. En esta ocasión hablaremos de un tema que para mí es súper interesante porque Colombia viene generando mucha normativa, está a la vanguardia en temas de compliance en Latinoamérica. Y en esta ocasión estamos acompañados por Isabel Díaz Naranjo. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias, Jimena. Hola a todos y todas que me escuchen. Por favor, nosotros estamos encantados de que te sumes. Vamos a presentar a Isabel, que es abogada, compliance y data privacy en Bavaria y compañía. Es una apasionada de los derechos humanos y amante de los animales. Me encanta esta presentación. Por lo que la primera pregunta que te hago, Isabel, es, en muchas veces la ausencia de políticas claras al interior de las organizaciones en las que se refiere al manejo de seguridad de la información y a las crecientes técnicas sofisticadas por parte de los delincuentes son algunas de las causas de los ataques cibernéticos, ¿no? ¿Qué medidas deberían ser adoptadas por las empresas para mitigar este tipo de riesgos? Jimena, yo creo que la base de la prevención debe ser el entrenamiento, porque estamos en una era súper digital y además que desde antes del 2020, pero con el 2020, cuando nos cogió esta pandemia que nos mandó a trabajar por meses o incluso por años a las casas, pues nos dimos cuenta que no estábamos todos preparados, todos y todas preparados para asumir ese reto, ¿no? De cómo empezamos a trabajar y a seguir nuestro ritmo con personas en otros países, con personas incluso al otro lado del mundo, desde nuestra casa, ¿no? Desde el internet normal de la casa, desde nuestros computadores en muchas ocasiones. Entonces yo creo que para ese momento, como que empezamos a decir, bueno, el entrenamiento tiene que ser como un pilar. Yo creo que es un pilar que debe estar acompañado de simulacros. Y a través de esos simulacros, como de qué nos puede pasar estando en qué zonas, en qué territorios, usando qué dispositivos, ingresando a qué páginas o a qué servidores, pues estamos como mmm, poniéndonos un poco en riesgo o permitiendo que suframos ataques. Entonces, como que a través de estos simulacros también debemos prever y presentarlos como de acuerdo al, como al entorno de cada trabajador, ¿no? Entonces, ¿cómo debo actuar yo ante un ataque? ¿Cuáles son mis puntos de contacto si creo que estoy siendo víctima de esos ataques? Creo que dentro de eso también el lenguaje debe ser como muy, muy importante, debe ser claro, porque, bueno, yo así yo quisiera, no comprendo todos los términos tecnológicos que usan mucho los equipos especializados, ¿no? Entonces, si me dicen, no, pues el malware X entró a tu computador, yo voy a decir, bueno, explícame un poco qué es el malware X, ¿no? Eh, ya creo que eso debe ser una prioridad en las compañías, que debe estar representado también en el presupuesto, en la planación anual, que haya una revisión constante en los sistemas de protección, que haya una actualización de esos sistemas, mejor dicho, que haya una planeación basada en todos los riesgos que podamos identificar, ¿no? Y entonces a partir de allí también asumir las medidas individuales. Entonces, yo, por ejemplo, debemos usar solo aplicaciones que han sido testeadas por la compañía y que nos van a permitir que sean, perdón, bueno, aplicaciones que han sido testeadas por la compañía y que pues nos van a ayudar como a estar en un ambiente seguro. Y así, como que acompañarnos, hacer sinergias en conocimientos, dudas, realizar ejercicios de identificación de las amenazas, diseñar los entrenamientos, poner la información de forma sencilla, sí, actualizar los protocolos y bueno, seguir como en el mapeo de riesgos constante. Desde ese punto, Isabel, la otra pregunta que quería hacerte es, eh, ¿cómo está implementando cómo están implementando las empresas colombianas los programas de compliance, sobre todo las empresas que contribuyen a generar sostenibilidad empresarial, ¿no? El famoso ESG, un poco vinculado por los ODS, ¿cómo lo ha percibido el sector empresarial en Colombia? Sí, yo creo que dentro de compliance también tenemos una tarea súper importante que es el mapeo de estos riesgos, ¿no? Y dentro de estos riesgos, pues los riesgos que afectan la reputación de las compañías y que en ese sentido nos va a hacer también ser más sostenibles a largo plazo y también como presentarnos, mantener la marca corporativa, como agregar algo a nuestro funcionamiento o al negocio propio que haga que también nuestros stakeholders como que mantengan su confianza, la incrementen y sigamos como en este nuevo capitalismo de los stakeholders, ¿no? Donde no solamente está el negocio, sino que también hay que apuntarle a lo demás, ¿no? Entonces,
cómo la compañía actúa, qué representa esta compañía en el territorio colombiano, no solo en su producto, sino también en su impacto social, en el impacto territorial, en el impacto en el medio ambiente, en el reconocimiento de derechos humanos y demás. Gracias, Isabel. Muchas gracias por esa explicación. Ahora bien, como sabes, cuando se habla de compliance no solo basta con tener una norma, sino que es necesario entender por qué las personas actúan de uno u otro modo, ¿no? En ese punto, ahí está la clave de la comunicación, tanto interna como externa, la formación y sobre todo entender las diferentes conductas que se vienen vinculando directamente a compliance, no solamente de la alta dirección, sino también respecto de los trabajadores y también respecto de la cadena de valor. ¿Cómo lo afrontas desde este punto, no? ¿Cómo trabajar en este aspecto tan importante? Sí, yo creo que eso es fortalecimiento de la cultura, ¿no? Entonces, exacto, ¿cómo logramos que cada colaborador y colaboradora sea embajador de nuestros principios? Yo creo que como tú lo decías, tenemos el ejemplo, la comunicación y los incentivos. El ejemplo que debe venir desde los directivos, como ese cascadeo de la importancia de nuestras actuaciones, ese refuerzo como de que hacemos lo correcto porque esa es la única forma en que debemos actuar y hacer las cosas en la que debemos actuar dentro de nuestros negocios y que ese actuar sea evidente y acorde a cada uno de los principios corporativos, ¿no? Que viene desde el más alto directivo hasta el que acaba de ingresar y está apenas conociendo como la cultura de la compañía o el que incluso no tiene de pronto mucho relacionamiento eh, con otros stakeholders hacia afuera. La comunicación, como tú dices, que debe ser clara, sencilla y llamativa, que sea apropiada a la realidad de los colaboradores de la compañía, como decía, como identificando qué factores del entorno hacen que cada colaborador esté más o menos expuesto a varias situaciones que identifiquemos como riesgosas en los principios de nuestra compañía. Y en ese sentido, pues reforzar la comunicación, ¿no? Como a través de conversaciones casuales, diarias, más o menos, a través de entrenamientos, actividades y elementos con la información de fácil acceso, ¿no? Porque también hay que entender que muchos de los colaboradores puede que no tengan un computador todo el tiempo en donde revisen, pues, qué me ha dicho la compañía que puedo no hacer, sino que necesitamos que lo vayan como implementando en su vida diaria y que tengan algo a la mano que les diga, hey, si tienes esta duda, pregúntate esto y confirma si puedes hacerlo, si debes hacerlo o si mejor no lo haces. Cómo te vas a sentir contigo mismo y cómo te vas a sentir dentro de la empresa. Y creo que todo eso también debe ir acompañado de incentivos. Incentivos que refuercen que el actuar conforme a los principios corporativos pues nos va a llevar a lograr las metas, ¿no? Y que ninguna meta está por encima de nuestros principios. Entonces, si ponemos en práctica nuestros principios, vamos a lograr nuestras metas. Pero si no lo hacemos, entonces no hay metas que vayamos a alcanzar sin eso. A veces tenemos la concepción en Latinoamérica de que compliance es solamente corrupción y blanqueo de capitales, ¿no? Pero si nos remontamos a la tendencia de los países europeos, compliance va mucho más que a corrupción y blanqueo, ¿no? Es gestión de la reputación, es privacy, es antitrust, es protección de datos. ¿Cómo afronta Colombia la normativa de protección de datos? ¿Qué está haciendo al respecto? ¿Y cómo lo receptan las empresas, no? En Colombia tenemos, digamos que, como que la legislación de pronto más amplia ahorita es una ley que salió en el 2012. Antes de esta había otra que era sobre el habeas data financiero, pero esta del 2012 es un poco más general sobre datos personales que no necesariamente están ligados a lo financiero, ¿no? Y a partir de ella, pues se han promulgado varios decretos que la reglamentan. Tenemos una autoridad que es la Superintendencia de Industria y Comercio, que ha puesto la protección de datos personales como un punto relevante en la agenda de las compañías. Y a pesar de que digo que esta ley es del 2012, es decir, ya lleva un poco más de 10 años en implementación y en vigencia, pues es un tema con el que aún hay muchos retos en las compañías. Yo creo que también es un tema de integridad, ¿no? De cómo cada compañía continúa en su negocio, sí, buscando sus metas de negocio, pero también poniendo de primer plano lo que es la transparencia con consumidores, con colaboradores, con todos los stakeholders. Y, por ejemplo, pensando cómo seguimos contratando y personas asegurando que su información estará segura, ¿no? Cómo proporcionamos beneficios corporativos con el manejo más responsable de la información.
cómo presentamos, no sé, como iniciativas innovadoras ante consumidores, em, respetando todos sus derechos y asegurando que el tratamiento de su información va a ser la más adecuada y la más segura y confiable, ¿no? Creo que esos son muchos retos, todavía hay mucho por aprender dentro de las compañías, mucho por aplicar. Creo que la ley es muy buena, aún está un poco amplia, por eso se ha venido reglamentando, pero todavía hay temas en los que tenemos como mucho que inspeccionar, que averiguar, que innovar y implementar en las compañías. Y directamente vinculado a esto, ¿qué rol está teniendo la normativa en relación a la protección de datos personales sensibles, como son los datos de niños, niñas y adolescentes, es decir, de menores en general? Sobre todo, todos sectores vinculados a ellos, como centros de salud, hospitales, clínicas, sector educativo. ¿Cuál crees que va a ser la receptación que tengan? Sí, yo creo que ese, por ejemplo, es uno de los temas que yo digo que dentro de la ley no tienen mucho desarrollo y que a pesar de que se ha venido reglamentando, todavía hay muchos espacios como en los que podemos todavía averiguar qué más podemos hacer y cuál es el ejercicio más responsable de la información. Digamos que lo veo como que estamos en una era súper digital, todos nuestros datos están todo el tiempo en Internet, pero además que hay juegos y redes sociales que han sido creados específicamente para adolescentes, para niñas, para niños, y que son estos adolescentes, niñas y niños que están súper interesados en escuchar sobre sus juegos, aprender trucos de sus juegos, participar en torneos en línea y en todos estos espacios como que están sus datos personales, ¿no? Entonces hay un montón de datos de niños y niñas menores de edad rondando en Internet y las compañías tenemos la obligación de actuar con transparencia y cuidado frente a esa información, ¿no? ¿Cómo lo protegemos? Eh, y bueno, identificar cuáles son los riesgos, ¿no? Cómo nos comunicamos también con esta población en un lenguaje que no les resulte aburrido o inentendible, pero que a la vez sea transparente y cumpla con los requisitos que ha establecido la ley y la autoridad en materia, ¿no? Porque es un reto, porque la autoridad ha sido súper estricta en el lenguaje, por ejemplo. Entonces, como que el lenguaje y la información debe ser casi exacto de lo que está en la norma, ¿no? En la literalidad. Y eso hace que, aunque se ponga a disposición la información, pues no sea tan de fácil entendimiento para toda la población y menos cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes. Entonces yo creo que ahí hay un reto grande de innovación. Además de eso, creo que ahora mismo para asegurar el respeto de los derechos de estos menores de edad, pues debemos buscar el consentimiento para ese tratamiento de datos personales de su padre, de su madre o de un mayor de edad que asegure que es el responsable de este niño, niña, adolescente, ¿no? Pero entonces el reto que yo veo ahí es cómo aseguramos que efectivamente ha sido un mayor de edad quien nos ha dado el consentimiento, ¿no? Y sé que para este momento existen tecnologías para identificación de esas personas, pero cómo eso también implica que se realice el tratamiento de sus datos personales, ¿no? Y cómo obtenemos autorización, por ejemplo, para hacer búsquedas, no sé, como un match entre el nombre que me das y yo pueda buscar en una lista como acá de la registraduría que me diga, sí, esta persona existe y efectivamente esta persona es la mamá o el papá de Pepito, ¿sí? Entonces, sí, creo que también es eso. ¿Cuáles son las medidas más adecuadas para implementar en seguridad del almacenamiento de documentos que me digan que efectivamente eres una persona adecuada para dar ese consentimiento, ¿no? Como puede ser el registro civil de nacimiento. Eh, Creo que esos son muchos retos. Ahorita, por ejemplo, en colegios o en instituciones de salud, de pronto está un poco más asegurado, como porque es un servicio necesario o es un acceso necesario a los datos personales. Para compañías, de pronto de entretenimiento o de producción o de tecnología, puede ser un poco más complejo en el sentido de que debemos asegurar que esto tiene detrás siempre como buscar un beneficio superior para los niños, niñas y adolescentes, pero que obviamente eso es un reto de innovación y que hace parte de la sostenibilidad del negocio, ¿no? Y de la reputación y de cómo nos presentamos ante el mundo eh, con nuestras actuaciones que aporten a la sociedad y que sean transparentes y justas, ¿no? Entonces, bueno, me da risa, es gracioso porque yo creo que tengo más preguntas que respuestas. Pero bueno, creo que hay muchos retos de aplicación, de innovación y todos los días estamos aprendiendo y buscando la mejor manera de comunicarnos y de actuar frente al mundo de una forma responsable, consciente y transparente. Muchísimas gracias, Isabel, por ese comentario. Ahora bien,
La implementación de estos programas de compliance enfocados en estos nuevos riesgos, fuera de los clásicos, ¿no? Protección de datos, competencia desleal, antitrust e integraciones empresariales, ¿qué relevancia tienen las políticas internas de las compañías? ¿Cómo ves que Colombia y en general Latinoamérica lo está afrontando? Bueno, yo creo que todas las compañías como que tenemos un riesgo un reto en la implementación de las políticas y de, como decía antes, como de bajar esa información de una forma que todas y todos lo podamos entender al interior y aterrizarlo a actuaciones específicas, ¿no? Entonces, porque si tú dices en la compañía, no, pues compliance, mucha gente dice, ¿qué es compliance? ¿De qué se trata compliance? Si yo les digo, no sé, competencia, ok, ¿qué es la competencia? ¿Cómo actúo yo bien en la competencia? Eh, no sé, haz un buen tratamiento de los datos personales, ok, ¿qué es hacer un buen tratamiento de los datos personales? ¿No? Entonces es esto, yo creo que mucho del compliance y de la ética dentro del compliance es la comunicación, es el transferir la información de forma adecuada, es ajustar esa información como a los escenarios que se enfrenta cada persona. Eh, es como diseñar esas políticas de una forma inteligente, de una forma que también haya sido como respaldado en un análisis de los riesgos, de las realidades de las compañías, porque los riesgos y los retos de pronto no son los mismos en todas, sino que hay que hacer un mapeo y un análisis que permita hacer un diseño de implementación de esas políticas y de esos programas ajustados a la ética corporativa y al cumplimiento normativo y la sostenibilidad empresarial. Eh, bueno, creo que es eso, ¿no? Como mantenernos en la comunicación, en el entendimiento y sí, aportarle a la compañía y a través de la compañía a la sociedad. Isabel, y para concluir, y siguiendo un poco en la misma línea de la pregunta anterior, esta protección de la libre competencia básicamente es un reto para las empresas colombianas, así como lograr esta estrategia de cumplimiento como una necesidad conforme a las normas actuales, aplicables y al estadio de los mercados, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros aplicables y cuáles son los beneficios de la implementación de un programa de compliance hoy en las organizaciones de Colombia? Los beneficios, yo creo que es el saber, ¿no? El saber. Es decir, hoy en día en Colombia, ¿es una ventaja competitiva que las empresas implementen un programa de compliance? Sí, yo creo que sí. Un programa de compliance, como decíamos, como es el analizar cuál es la realidad de la compañía, en qué escenarios nos enfrentamos, ante qué grupos de interés y ante qué riesgos estamos expuestos, ¿no? Y a través de ese compliance hacer como una planeación estratégica de lo que debemos hacer para lograr nuestros objetivos y de lo que dentro de eso que debemos hacer para lograr los objetivos tiene que ser lo que está bien hecho, ¿sí? Lo que va a aportar a la compañía, lo que es lo correcto, lo que está acorde a los principios de la compañía y que seguro debe estar acorde pues al desarrollo social, también pensando en los ODS, ¿no? Creo que hoy en día también los ODS como que son un pilar fundamental en las compañías, en el impacto que deben tener en la sociedad. Y creo que esa es la ventaja competitiva. Yo entiendo también que el compliance ahorita es de pronto también todavía muy innovador dentro de las compañías y que cuando uno llega a una compañía y dice, bueno, vamos a implementar el compliance, no sabemos qué es implementar el compliance. Pero sí, es una ventaja que nos va a llevar a hacer las cosas bien y a entenderlo, no solo frente a los reguladores, por ejemplo, no solo a prevenirnos de sanciones eh, pues sí, regulatorias, sino también a presentar la compañía como debe funcionar eh, y de la forma adecuada ante nuestros stakeholders, que hoy en día buscan mucho más que el producto, buscan que las compañías sean respetuosas, digamos, como en el existir, aportando a la sociedad. Isabel, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido muy esclarecedor. Yo creo que Colombia viene de puntero, ¿no? En todo lo que se viene implementando en tema de compliance. Hay algunos países que post pandemia eh, se paralizaron un poco y, bueno, obviamente las circunstancias y el entorno hizo que el rumbo cambiara, ¿no? Pero Colombia, las circulares de la superintendencia y los últimos proyectos que se han presentado hacen que sea un país que viene puntero en temas de compliance, así que agradecemos enormemente tu participación en este podcast en nombre de toda la comunidad de Compliance Sin Fronteras. Mirna, muchas gracias, yo de verdad encantada como
de estar aquí, de que me escuches, de que me invites de pronto a aportar un poco de mis ideas, que incluso pueden ser muy nuevas o recientes, pero que me han aportado un montón, que he aprendido un montón y que seguiré aprendiendo un montón, como de todas las personas que están involucradas en este mundo del compliance y de ti. Muchas gracias. Un abrazo, Isabel, un fuerte abrazo.